Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Estepa y bueno, el día de hoy vamos a hablar del análisis del partido más importante, del clásico de campeones, el primer equipo más campeón de nuestra liga contra el segundo. Millonarios contra Atlético Nacional se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el coloso de la 57, donde no se sacaron diferencias y empataron 0-0 estos dos equipos. Así que vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hacer un análisis del partido, si el resultado fue justo, cuáles fueron las claves para que este resultado se dieran, jugadores importantes y evidentemente algunas decisiones arbitrales, pero la verdad, para anticiparles un poco, el señor Bismar Santiago no tuvo mayor problema para dirigir este partido entre Millonarios y Atlético Nacional. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la verdad el resultado para mí es completamente justo. Es un 0-0 bastante justo para los dos equipos porque ninguno de los dos se sacó diferencia en los 90 minutos. Es un Millonarios, ¿no? O el Kinder de González, que no tuvo modificaciones con respecto al partido contra Fortaleza. Álvaro Montero, John Arias, Danovis Vanguero, Andrés Ginás, Ander Navarro, Nicolás Arevalo, Dewar Victoria, Daniel Ruiz, Kevin Palacios, Luis Manimón y Neisser Villarreal fueron los elegidos por el señor David González para este partido. No tuvo modificaciones, la misma idea de juego, aguantar, sostener y contraatacar. Por el lado de Nacional, que recordemos que tuvo partido a mitad de semana, más exactamente tuvo partido el día jueves, o sea, tuvo 3 días antes de volver a competir por Copa Libertadores, donde cayó 3-0 contra el equipo de Internacional de Porto Alegre, en el territorio brasilero. Tuvo dos modificaciones en el frente de ataque y también en la mitad del terreno de juego. Salió con David Ospina, Andrés Román, Juan Arias, William Tecillo, Camilo Candindo, Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Marino Inestrosa, Edwin Cardona, Dairon Asprilla y el señor Alfredo Morelos. Nacional en los primeros 45 minutos no padeció pero tampoco fue protagonista, con y sin el balón. Ambos entendían que la contra, el juego directo iba a ser la clave del equipo rival. Y a raíz de eso adecuaron su saga defensiva, ¿no? Millonarios cuando perdía el balón tenía una línea de 5 jugadores en el fondo para contrarrestar el ataque de Marino. Y también tenía un marcaje hombre a hombre con el jugador Edwin Cardona, lo que no le permitía al jugador, el dorsal número 10 de Nacional, poder ser protagonista en el frente de ataque. Ahora, hubo un momento donde Edwin Cardona entendió, leyó al rival, leyó la saga defensiva y ¿qué fue lo que hizo? Retrocedió un par de metros. Dio un, dos, tres pasitos hacia atrás y ahí recibía de pronto un poco más en el cinturón, no tan adelante, no en ese tercer cuarto del terreno de juego, sino más en la mitad, pero ayudaba a construir. Y él mismo se abría los espacios. A tal punto que de hecho tuvo un remate de media distancia, ¿no? Que ataja de muy buena manera Álvaro Montero. Y después volvió a la idea inicial. Se adelantó. No tenían una rotación. Nacional había o ha manejado a lo largo de este semestre algo que es bastante interesante y es la rotación dentro del terreno de juego. Sobre todo entre extremo por izquierda, extremo por derecha y centro. En este caso era Asprilla, Cardona y Marino. No tenían, o en ese primer tiempo, no tenían una rotación. Que si se vio contra Nacional de Uruguay, que si se vio contra Independiente Medellín, que si se vio contra Unión Magdalena, ¿no? No tenían esa rotación. Entonces se volvían monótonos. Y en la saga defensiva de Millonarios, que al final era un bloque medio bajo, no buscando las contras, pues evidentemente no culminaban las jugadas. ¿Por qué? Por ese buen bloque, por ese cierre. González por fin entendió, después de muchos partidos, que una de las debilidades de Millonarios es su zona o su lateral por izquierda, el señor Danovis Vanguero. Porque las jugadas de gol y la mayoría de los goles de los equipos llegan por la zona izquierda de Millonarios, por el dorsal número 20. ¿Por qué? Porque Danovis Vanguero tal vez no es tan joven como Sander Navarro, ¿no? Queda mal posicionado, se ve muy adelantado.
Generalmente está con áreas compartiendo, no hay mucho espacio entre los dos jugadores, que lo que tiene o lo que permite al equipo rival es poder filtrar. Pues ahí hace un doble marcaje, o bueno, coloca un quinto hombre, ¿no? Que en este caso hoy fue Victoria, que baja, ayuda en defensa y cierra ese espacio o cierra esa brecha entre Arias y Vanguero. ¿Por qué? Porque entendían que por esa banda estaba el señor Marino Inestrosa. Y por ahí podía hacer daño, hacer y deshacer como quería el dorsal número 18 de Atlético Nacional. Entonces trataron de erradicar eso y lo hicieron de buena manera en el primer tiempo. ¿Y cómo atacaban? Balones, para arriba, al frente. Donde estaba esperando Kevin Palacios, donde estaba esperando el señor Villarreal, donde estaba esperando el señor Marimón. Cualquiera de los tres. Porque es que lo importante de estos tres jugadores es que los tres entienden la posición tanto de extremos como de delantero centro. Son muy importantes estos jugadores en el frente de ataque por su velocidad, por su explosividad, porque tienen carisma y tienen personalidad. Pero ahí es donde cometían una falencia y donde se demuestra la falta de experiencia de estos jugadores en partidos tan importantes como este. Y es la culminación y la inteligencia ofensiva para terminar de buena manera las jugadas. En el primer tiempo no hubo una jugada manifiesta de gol. Hubo remates a portería, sí, pero no hubo una jugada de peligro real. ¿Por qué? Porque los jugadores de Millonarios en el frente de ataque terminaban las jugadas individualizadas. Marimón tenía, encaraba, rompía la línea defensiva, remataba y Villarreal entraba por el otro lado solo. ¿No? Y ese fue el problema de Millonarios. Y ahí se nota un poco, ¿no? La juventud, la inexperiencia de estos jugadores. Hay que terminar las jugadas, sí, es importante, pero tenían tiempo y espacio para levantar la cabeza, mirar a sus alrededores, ver que podía entrar un jugador solitario y podían culminar de mejor manera las jugadas de peligro que podían llegar a crear y generar a través de las contras, el equipo albiazul. Pero no lo hicieron. Y por eso el primer tiempo fue, sí, mayor protagonista Millonarios, porque de pronto tuvo un poco más la posición de balón, pero sin mayor peligro. Entonces fue un primer tiempo bastante parejo. Y en el segundo, Nacional sale con una mentalidad diferente. Empieza a tener esas rotaciones de las que les hablaba antes. Empieza Cardona a abrirse un poco para la izquierda, Asprilla a centralizarse, Marino no quedarse plantado o estancado en la zona derecha, sino también buscar asociaciones en el centro. Entonces se asociaba con Cardona, triangulaciones, y también empezaron a aprovechar el juego directo. De hecho, la jugada más clara por parte de Nacional viene precisamente de un despeje y de una lucha de Marino Inestrosa en el frente de ataque que le gana de muy buena manera a Arias, remata y responde de buena manera el portero Álvaro Montero. Pero era una lucha 1 contra 1, de las pocas que vimos en este partido. Entonces Nacional empezó con esa mentalidad. Empiezo a transitar, empiezo a rotar y empiezo también a confundir a mi rival. Porque esas rotaciones confunden a la saga defensiva del rival. Y eso era lo que necesitaba el equipo de Atlético Nacional. Entonces lo hicieron de muy buena manera en la primera parte del segundo tiempo. Y después se olvidaron. Vinieron las modificaciones, tanto de Nacional como de Millonarios. Nacional mete a Toscano, a Vivero, a Castro y a Sarmiento. Y Millonarios mete a Palacios, a Valencia y a Córdoba. No mete más cambios, no hace más modificaciones. Millonarios se lo hizo 3 y Nacional 4. Y los cambios realmente no cambiaron la mentalidad. No, siguieron con la misma mentalidad y el mismo planteamiento que tuvieron pues durante los primeros 45 minutos y durante el resto del partido.
Hay también Daniel Cataño, que Daniel Cataño de hecho es la primer cambio de Millonarios, que cambia por Daniel Ruiz. La verdad a mí en lo personal me hubiera gustado ver esa asociación entre Daniel Ruiz y Daniel Cataño, porque siento que va a ser muy importante en el momento en el que vuelva David Macalister Silva. Pero David González pues tomó la determinación de sacar posición por posición. Y pues realmente, claro, Cataño, recordemos que regresó el partido pasado, no jugaba así desde el partido contra Junior en Barranquilla, regresa con fortaleza y está retomando minutos. Lo mismo Jader Valencia, que desde el partido contra Tolima no tenía minutos y vuelve hasta hoy. Porque recordemos que Millonarios también tiene muchas bajas por lesiones. Entonces, Millonarios también empieza a descansar un poco con el balón. Empieza a abandonar esa idea de juego. Y ahí es donde se nota y se denota que Millonarios es un equipo de juego directo. Porque por creación no tiene. Porque claro, como le falta una asociación o un socio más bien de Cataño que les permita abrir, que para mí en este partido podía ser Daniel Ruiz, pero que normalmente es David Macalister Silva, pues evidentemente eso les permite abrir el juego. Pero no lo pudieron hacer. O no quedaban cómodos para hacerlo. Entonces ahí es donde Millonarios tiene que empezar a mentalizarse de que es un juego directo. Y más con estos jugadores jóvenes y veloces. Directo, directo. Pero no sufrió el partido mayoritariamente Millonarios. Y Nacional tampoco, hay que decirlo. Nacional en el segundo tiempo hay un choque entre Livento Palacios y Camilo Candindo, que de hecho preocupa a todos. En ese momento, el Livento Palacios queda roto de la ceja, cambian a Camilo Candindo. Y después de ese momento, ambos empiezan a bajar un poco la intensidad y el ritmo de juego. Entendiendo que en ese punto, en esos últimos 5 o 6 minutos de partido, el partido se vuelve bastante álgido, que yo lo llamo, a mí me gusta llamarlo, se vuelve un partido de barrio. Gol gana. Y estás a un gol de ganar, pero estás a un gol de perder. Y Millonarios y Nacional necesitaban sumar. Nacional, un punto que le diera tranquilidad en una cancha difícil, aunque realmente se le ha dado los resultados, porque de los últimos 3 partidos más recientes que Nacional y Millonarios se han enfrentado en el Campín, Nacional ha sacado 2 victorias y ha perdido 1, ¿no? Entonces le ha ido bien en este terreno. Entonces, pues evidentemente, pues Nacional necesitaba el resultado. O no lo necesitaba, pero le servía el punto. Y Millonarios era su primer reto para este Kinder de González. Sin jugadores importantes, sin jugadores relevantes. Y hay que decirlo, pasó la primera prueba. Bien ahí. Y se le da una muy buena puntuación tanto a los jugadores como a David González por el planteamiento de partido. Porque era un partido para plantearse diferente a lo demás. Y duerme en la cima del campeonato por ahora con 26 unidades el equipo albiazul, el equipo de Millonarios. Y Nacional, que no se despega mucho, queda tercero con 25 unidades, pero que ya ambos empiezan a perfilar su clasificación. Millonarios que la próxima jornada va a tener otra dura prueba contra el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Y Nacional que va a tener un partido para rotar pensando en Copa Libertadores porque se va a enfrentar en el Atanasio Girardot a el equipo de Boyacá Chico. Así que bueno, ese fue el análisis, un resultado justo, la verdad, muy pocas intervenciones arbitrales. No mucho trabajo para Bismarck Santiago, un partido bastante tranquilo, solamente 6 amonestaciones, 3 para cada equipo. Así que fue un partido sin mucha polémica. Y ese fue el resumen, el resultado y también el análisis de este partido, el clásico de Colombia, para muchos el clásico más importante de los 2 equipos más campeones de nuestro balompié nacional. Mi nombre es Juan Sebastián Estepa y pues bueno, déjenme aquí en los comentarios qué partido les gustaría que analizáramos. Recordemos que vamos a analizar un partido por jornada del fútbol profesional colombiano y evidentemente traeremos
las copas internacionales América, Once Caldas, Nacional y Bucaramanga. También trataremos de traer los análisis. Así que los invito a que se suscriban a Redzone, a que también nos sigan en el canal de TikTok y nos sigan en el canal de Instagram, porque ahí vamos a estar actualizando noticias, actualidad deportiva y evidentemente algunos datos del mundo del deporte que de pronto no conocían. Mi nombre es Juan Sebastián Estepa y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Redzone.